8:18 a.m. Seguimos en Vital Noticias, seguimos también en entrevista con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud. Doctor, yo le preguntaba, ¿por qué es tan difícil invertir para implementar y comprar nuevos equipos en los hospitales del MINSA, por ejemplo? ¿Por qué es tan difícil? Por ejemplo, ahora estamos viendo, nos va muy bien económicamente, hay buenos ingresos tributarios. ¿Por qué entonces no se utiliza parte de ese dinero para mejorar los hospitales? Bueno, hay la conjunción de tres elementos, ¿no? El primer elemento es la incapacidad que tienen los que están gobernando para enfrentar un problema complejo como es el de la salud. Y eso se refleja en los planes de gobierno. Los planes de gobierno son casi un papel mojado en tinta, un copy and paste de varios discursos presidenciales que no entran a la profundidad del tema en la mayor parte de los casos. O sea, número uno necesita una propuesta política y técnica de cómo reformular el sistema de salud, que es un problema complejo. En segundo lugar, hay una mentalidad gobernante que es el neoliberalismo, es una ideología que ha gobernado mucho tiempo en nuestro país, que piensa que el rol del Estado es subsidiario, es secundario al rol del sector privado, que la gente se salve con su bolsillo, ¿no? Eso ha deteriorado el sistema público en general. Esta mentalidad también está en la educación, también está en el transporte, también está en la seguridad. Por eso tenemos Huachimán, por eso pagamos nuestras cámaras, porque el Estado no es capaz de entregarnos los servicios que nosotros como ciudadanos merecemos. Enviamos a nuestros colegios a colegios privados, aunque sean de mala calidad, porque el Estado se está cayendo a pedazos. Y en tercer lugar, que hay un problema de gestión. Hay un problema de gestión en el sistema de salud. Entonces, y hay un elemento adicional que es coyuntural, que es bueno mencionarlo en esta coyuntura. Los políticos empiezan a prometer o a ponerle énfasis a temas que escuchan en la gente, ¿no? ¿Qué le preocupa a la gente? Si uno le preguntase a 100 ciudadanos que pasan al frente de la radio, ¿cuáles son sus preocupaciones principales? Solamente 7 de cada 100 que pasen le van a decir que es la salud. La mayor parte de nuestra ciudadanía está preocupada en este momento que no lo vayan a matar. Exacto. Segundo, que tenga transporte para llegar a su casa o a un transporte seguro. Empleo. Llenar la comida, los alimentos del hogar. Esos temas tienen a nuestra población distraída, ¿no? Con justa razón, porque lo pueden matar y no tienen empleo y no les alcanza para la alimentación, pero también los tiene distraídos de otros temas, de la educación, de la salud. Si no tuviéramos esos problemas de seguridad ciudadana, ¿no? De empleo, la gente probablemente reclamaría más por una mejor salud. Entonces el político, como no lo ve reclamando a la gente por una mejor salud, y ese político que no va a los hospitales del MINSA, además, porque no se atiende y no sabe cómo es la atención de pésima ahí, no se preocupa, pero algo se tiene que hacer porque mucha gente está preocupada del trabajo, ¿no? Y este tema de seguridad, y no se hace sus chequeos preventivos, y cuando ya se siente mal y llega al hospital ya es demasiado tarde, a lo mejor tiene un cáncer avanzado o una enfermedad muy fuerte, y ahí se va a dar cuenta con la realidad, Dios mío, qué pésima atención en este hospital, ¿no? Cuando te menciono acerca de la pobreza de los planes de gobierno, y acá quiero resaltar dos elementos, ¿no? Fuera de los grandes problemas que tiene el sector salud. Por ejemplo, no es posible que solo 6 planes de gobierno, solo 6 de los 34, 35 que se han presentado, solo 6 mencionan el tema de la tuberculosis. La tuberculosis es un problema ancestral de nuestro país y que hemos fracasado en su control. Nosotros tenemos 33,000 casos de tuberculosis al año y el Perú es uno de los países con mayor multidrogoresistencia del mundo. Y solo 6 programas de gobierno han tocado el tema de la tuberculosis. ¿Y por qué hemos fracasado? Porque
no hay primer nivel de atención. La tuberculosis se ataca en el primer nivel de atención. ¿Dónde está el paciente con tuberculosis? Hay que seguir su tratamiento casa por casa, día por día. Eso necesita un equipo de profesionales trabajando en el territorio. Si no hay médico en la mitad de los establecimientos de salud de primer nivel, ¿usted cree que vamos a ser capaces de poder controlar la tuberculosis desde el punto de vista médico? No. En segundo lugar, porque la vivienda de la mayor parte de nuestros compatriotas es miserable. La tuberculosis se contagia en ambientes mal ventilados, donde la gente vive hacinada, sin servicios básicos. Y en tercer lugar, porque somos un país que tiene extraordinarios indicadores para los ricos, pero muy malos indicadores para los pobres. Ahora, hay mucha pobreza. El paciente con tuberculosis abandona el tratamiento. Abandona el tratamiento. Por eso necesita que su equipo de salud lo acompañe. Pero sí hay medicinas para el tratamiento. A veces falla, pero en general se puede decir que en el Perú los pacientes tienen acceso a sus medicamentos cuando son adecuadamente acompañados. Y eso significa también la canasta de alimentos que lo ayuden a mejorar su vivienda. ¿Quiénes se enferman de tuberculosis? Los más pobres. Los más pobres, los que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. ¿Es contagioso? ¿Es contagioso? La tuberculosis es una enfermedad contagiosa. El paciente eventualmente necesita ser aislado. Sus familiares también necesitan tratamiento. Y además yo recuerdo de un colega profesional se contagió de tuberculosis y es que estaba con las defensas muy bajas y él piensa que fue en el transporte público que se contagió. Nos contagiamos en todos los lugares. Es muy fácil de contagiarse. Nos contagiamos fácilmente, pero el cuerpo se defiende. Pero si el cuerpo no es capaz de defenderse porque uno se alimenta mal o está recibiendo constantemente dosis de tuberculosis en ese ambiente hacinado, va a tener tuberculosis. Otro tema, la tosferina, que han querido minimizarlo, pero los padres de los niños enfermos en la selva han salido a protestar. 50 niños compatriotas nuestros han fallecido el año pasado por tosferina, una enfermedad que es prevenible con vacuna. Desde la vacunación de la mamá hasta la vacunación del niño. ¿Qué está fallando en esa campaña? El Estado. El Estado no tiene presencia fuerte allí donde se le necesita. No es posible darle 12, 14, 15 comunidades para vacunar a un técnico sanitario. ¿Un técnico? En Loreto, en las zonas donde está presente la tosferina en este momento, el grado de habilitación de nuestros establecimientos de salud es mínimo. Es mínimo. Loreto es tamaño de Bélgica. Es tamaño de Italia. Es enorme el territorio y hay poquísimos establecimientos adecuadamente establecidos. Por eso, cerca de 10 ministros de salud, el año pasado le pedimos al exministro Vázquez que declarara emergencia. Respondió con indiferencia e incluso llegando al insulto, diciendo que teníamos intereses con respecto a las vacunas. Finalmente, eso era cuando había solamente 12 niños fallecidos. Han muerto 50. Y eso es inadmisible porque es una enfermedad prevenible por una vacuna gratuita, eficaz, de calidad, que si hubiese una respuesta más agresiva del sistema de salud, esas vidas se hubiesen salvado. Increíble. Y las madres tuvieron que salir a marchar, a hacer un plantón ahí en el gobierno regional porque no quieren que sus niñitos se mueran de tosferina. Entonces, ¿qué debería haber? ¿Una campaña más agresiva, que haya más técnicos que vayan a las casas, a estos hogares? Se necesita no solamente que en Loreto haya una respuesta más firme, sino en todo el país. Nuestras coberturas vacunales han caído dramáticamente y el Ministerio de Salud se ha puesto de espaldas ante esa realidad. ¿Y la vacuna en general? De influenza. De todas las vacunas ha bajado. Y estamos en peligro. Estados Unidos tiene una epidemia de sarampión. Y ellos pueden responder rápidamente porque tienen un mejor sistema de salud que el nuestro. Imagínense una epidemia de sarampión en el Perú. Wow. El virus de sarampión es uno de los más contagiosos que existen en el universo. Doctor, y el tiempo ya se acaba. El tema de las medicinas. Tuvimos a pacientes trasplantados de salud, también de otras enfermedades, reclamando hace unas semanas atrás que no tenían medicinas, que solamente las da el Estado y que no pueden comprar en una farmacia, y si algunos que pueden comprarlo del extranjero son de precios bastante elevados. ¿Qué ha pasado con las compras? Porque el MINSA le tuvo que prestar a salud lo que ha pasado
pasado es que el gobierno de la expresidenta Boluarte, a través del señor Vázquez, han destruido el sistema. Teníamos un sistema malo de compras que ya estaba dando pasos para mejorar en compras centralizadas, MINSA, de salud, gobiernos regionales. Tenías dificultades de ejecución y de distribución. Y la labor de la señora Boluarte, a través del ministro Vázquez, era mejorarlo. Lo que han hecho es empeorarlo. Tanto es así que nuestros pacientes viviendo con VIH han tenido una crisis dramática de acceso a sus medicamentos. En un momento determinado hemos tenido dificultades para los medicamentos con tuberculosis. En otro momento ha habido hasta cosas dolorosamente ridículas. El año pasado se distribuyó la vacuna contra la influenza sin agujas. Entonces, usted está hablando de temas más complejos. Trasplante, cáncer, ¿no? Pero en lo cotidiano, donde ya existía un sistema que funcionaba, ha sido debilitado. Pero ¿cómo debería ser la gestión de compras? Bueno, la gestión de compras en cualquier país del mundo es centralizada. O sea, un solo ente que compra todas las vacunas, todos los medicamentos que el sistema público necesita. Tiene varias ventajas. La primera ventaja es que la negociación. Si yo compro miles de millones de soles en medicamentos, mi negociación con los vendedores va a ser mejor. Es decir, oye, yo tengo miles de millones de soles, no 1,000 soles, no 10,000 soles, miles de millones de soles. Dame tu mejor precio, dame tu producto de mejor calidad, dámelo en el tiempo que yo lo quiero. Esas ventajas tiene un comprador poderoso, además técnicamente calificado. Lo que ha hecho Vázquez durante su gestión es debilitar los profesionales que estarían en esa central de compra. Ha puesto pues gente de su partido, de su barrio, lo que fuere. Entonces, la labor de cualquier gobierno en el futuro es mejorar centralizando las compras nacionales de medicamentos. Doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, muchísimas gracias por haber estado en los estudios de Digital Gracias Noticias. a ti. Bien, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más candidatos al Congreso.